Gerald Chávez, periodista y además de pues, ser periodista, está exiliado, entiendo, en Costa Rica, precisamente por la situación que se vive en Nicaragua. Bienvenido a este espacio, Gerald. Gracias por recibir nuestra propuesta de estar aquí con nosotros en este espacio un poco para nos compartas tu lectura con relación a la situación que está viviendo Nicaragua. Bienvenido. Saludos, Edna Jaramillo. Saludos a toda la audiencia. Efectivamente, yo me encuentro desde Costa Rica por la persecución del régimen de Daniel Ortega contra la prensa independiente. Lo que hoy estamos viendo en Nicaragua en estas últimas semanas es una escalada de violencia contra la oposición nicaragüense que ha desafiado al régimen para que celebre elecciones libres, justas y transparentes, y también para los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación y periodistas que han quedado en el país informando. Entonces, lo que hoy vemos es otra de las caras del régimen de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, la primera dama y vocera, y quien ocupa otros cargos dentro del gobierno de Nicaragua. Pues lo que estamos evidenciando pues, es un ataque más nuevamente a la oposición, familiares de presos políticos y por supuesto a la prensa independiente. Gerald, le doy la bienvenida cordial e introduzco a mi compañero John, pero quería preguntarte un poco para que la audiencia tenga claridad y poner en contexto esta situación sobre cómo funciona en Nicaragua el tema de la oposición, que entiendo está dividida. Entiendo está dividida y que de hecho eso no ha permitido precisamente que estos dos grandes bloques opositores al gobierno sandinista unidos hagan la fuerza. Cuéntanos un poco sobre esa realidad que vive Nicaragua. Bueno, saludos a John también, que se encuentra con nosotros. Lo que ha pasado en Nicaragua es un resultado desde el 2007 que Daniel Ortega asumió el poder bajo unas cuestionadas comicios donde pues ocupó la presidencia. Después de eso pues ha ido escalando en el tema de que no ha salido bien con los puntajes con respecto a transparencia, administración de fondos, censura y también callar a medios de comunicación. Desde el 2007 ha venido todo incrementando la presión y que lo hemos visto que actualmente Daniel Ortega controla los 4 poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, con más de 72 diputados, el poder judicial controlado por magistrados del Consejo de la Corte Suprema de Justicia, todos partidarios al Frente Sandinista, y recientemente se eligieron a nuevos magistrados del poder electoral, todos de línea y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido que controla Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Desde varios años, desde el 2014, Ortega rompió el orden constitucional al acaparar todos los poderes del Estado, y cuando se acapara esto, entendemos que no es sano para un país, para una democracia. Entonces, lo que vimos en el 2018 fue una explosión de tantos años de asedio, de injusticias y de también el tema de corrupción. El 2018 fue lo que marcó las protestas antigubernamentales, unas fallidas reformas al Seguro Social. Posteriormente, a los días, Daniel Ortega derogó esa petición, pero ya habían asesinatos. Hasta el momento, según los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 325 personas fueron asesinadas y responsabilizan al Estado de Nicaragua, a las fuerzas policiales y también a fuerzas parapoliciales que son adeptas a la Policía Nacional. Al gobierno de Ortega se le acusa de cometer crímenes de lesa humanidad desde el 2018. Es un informe del Grupo Independiente Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, y las condenas internacionales que ya las conocemos, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea también, países como Estados Unidos y países de Latinoamérica y por supuesto de Europa. Lo que ha pasado desde el 2018 hasta la fecha: se confiscaron medios de comunicación, se obligaron al cierre a periódicos de circulación nacional,
se robó el Estado de Nicaragua una cadena, un medio de televisión 100% noticias, metió a la cárcel a 2 periodistas en ese momento, a su director Miguel Mora y a la jefa de prensa Lucía Pineda Guao. También hubieron más de 1,000 presos políticos. Actualmente, según los informes de organismos de derechos humanos, hay más de 130 personas privadas de libertad. Y lo que ha pasado en este contexto es que la oposición a raíz del 2018 comenzó a agruparse en diferentes expresiones. Los partidos políticos de oposición, a quienes también se les señala de compartir complicidad con el régimen de Ortega en la Asamblea Nacional, solo existen 14 diputados de oposición. La mayoría son oficialistas. Hay un partido, hace más de una semana, el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica de 2 partidos opositores, uno en el que se miraba, donde aglutinaba a más de 20 organizaciones opositoras, incluyendo universitarios, también familiares de víctimas y algunos excarcelados políticos. El régimen canceló de facto la personalidad jurídica, donde se le había hecho la invitación a la precandidata y a la aspirante a la presidencia, podemos decir, la periodista Cristiana Chamorro. El régimen de Ortega a finales del 2020 aprobó 3 leyes que vienen en contra de la libertad de expresión. Una de las leyes aprobada en el 2020 a finales fue la ley de ciberdelito, donde violenta el artículo 30 el artículo 66 de la Constitución Política, donde también demandan juicios contra las personas y periodistas, medios de comunicación que expresen, critiquen al gobierno y que según ellos, a la interpretación de las leyes de Ortega, generen zozobra, temor o pánico en la ciudadanía. Entonces en Nicaragua no se puede criticar porque existe una ley de ciberdelito que quiere callar las voces críticas, y esto es penado según esta ley con al menos 5 años. Pero también aprobó una ley de agentes extranjeros, o conocida en Nicaragua como la ley Putin, donde prohíbe a organismos nacionales recibir fondos de la cooperación internacional para ejecutar proyectos. Sabemos que en cada país hay organismos de la sociedad civil, que no es ningún delito. Sin embargo, muchos organismos no pudieron inscribirse ante una de las instituciones del Estado de Nicaragua y tuvieron que cerrar. Ese fue el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y también se aprobó una ley supuestamente de cadena perpetua. Nuestra constitución política en Nicaragua prohíbe la cadena perpetua, la cadena máxima son 30 años, sin embargo la interpretación de Ortega es castigar con cadena perpetua a aquellos que cometan crímenes de odio, pero la ley no es clara, no dice cuáles son. Entonces el judicial, que es adepto al gobierno de Ortega, interpretará a su manera que es crimen de odio. Entonces este es el panorama que está en Nicaragua. Y pues lo que ya hemos visto en este momento es circular más de 25 periodistas de Nicaragua que no se han sometido a la censura para ser citados en el Ministerio Público, que también controla el régimen de Ortega, y que la directora del Ministerio Público, Ana Julia Guido, fue sancionada por Estados Unidos por armar, según Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, armar los juicios políticos contra los manifestantes opositores, los manifestantes civiles. Buenas tardes. Te quiero preguntar desde la perspectiva qué tanto afecta la posición o la influencia de Chamorro cuando leía que hay 11 candidatos que corren a la presidencia, y con o un panorama, un escenario tan fragmentado por tantos candidatos, ¿qué tanta influencia tendría ella en los resultados para ser elegida versus la candidatura oficial? Sí, desde que Daniel Ortega y su Consejo Supremo Electoral convocaron, el mismo día que fueron electos y juramentados en el Consejo Supremo Electoral, en horas de la tarde convocaron a elecciones, o sea, todo el paquete ya estaba listo. Misteriosamente, de manera express, los nuevos magistrados convocan a elecciones y de inmediato cortan el proceso de unidad de la oposición. En este momento, hace unas semanas antes de que le quitaran la personalidad jurídica al Partido de Restauración Democrática,
que dirige uno de los pastores evangélicos, que aglutinaba a la coalición nacional, uno de los bloques opositores más amplios que nacieron precisamente en el 2018. Existía el Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración Democrática. Al quitarle el régimen de Ortega la personalidad jurídica, luego que este partido le ofreciera a la aspirante Cristiana Chamorro la casilla, por las encuestas, según hace poco una encuesta de Zip Gallup, posicionaba a Cristiana Chamorro con una amplia aceptación, y eso también pues se puede ver en redes sociales, una aceptación, y es por la trayectoria, por la historia de Nicaragua. En 1990 su mamá, Violeta Barrios Chamorro, derrotó a Daniel Ortega en unas elecciones en un proceso de guerra, y también pues la historia que carga por su papá, un mártir de las libertades públicas en Nicaragua. Evidentemente ella retó a Daniel Ortega, aceptó decirle sí a Nicaragua, fue una de las frases que ha usado Cristiana, y desde ahí hemos visto pues los ataques directamente de Rosario Murillo, la primera dama, y de Daniel Ortega. Lo que se está viendo hoy podría ser una inhibición. La Fundación Violeta Barrios Chamorro se dedicaba al trabajo de apoyar las libertades públicas y también el apoyo a la prensa independiente, la denuncia, por supuesto, a nivel internacional, y desde hace unas 3 semanas la del Ministerio Público ha iniciado un proceso de investigación y acusación contra la Fundación Violeta Chamorro por supuesto lavado de dinero y activos en prejuicio del Estado de Nicaragua. La oposición, lo podemos decir como los nicaragüenses que salieron a manifestarse en el 2018, lo que se ha visto, sí existe una unidad en los nicaragüenses. Sin embargo, los que ostentan una personalidad jurídica, que son avalados para participar en un proceso electoral del 7 de noviembre, pues en este momento no están unidos. La única casilla en este contexto es el Partido Ciudadanos por la Libertad, quien amplió la inscripción de los aspirantes a la presidencia hasta el 4 de junio. Estará donde Cristiana Chamorro también pues se fue a inscribir un día antes de que se le girara orden de captura, y que también hemos visto el allanamiento, y que por eso también se está investigando a más de 25 periodistas. De hecho, Gerald, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, considera que Nicaragua se está encaminando a la peor elección posible debido precisamente a lo que nos ha señalado, esa falta de garantías pues para llevar un proceso libre, justo y transparente de elecciones, además de la violación a los derechos humanos que bien señalas. Tu lectura con relación a esta situación, porque no solamente se le está abriendo una investigación por lavado de activos, sino hay un concurso de delitos, incluso se dice que por falsedad ideológica, entre otros delitos. ¿Crees tú que de aquí a noviembre exista la posibilidad de que sus abogados logren probar la inocencia y la inexistencia de estos delitos que se le están inculcando a Cristiana, y que pues veamos la posibilidad de que pueda correr en las elecciones del 7 de noviembre y hacerle ese contrapeso al régimen yo lo de veo Ortega? imposible, Edna, yo lo veo imposible, porque te lo menciono de nuevo. Daniel Ortega rompió el orden constitucional. Los 4 poderes del Estado los controla él. Controla la policía y es el jefe supremo de la policía y también del ejército de Nicaragua. En el país fueron acusados más de 1,000 personas por oponerse a la política gubernamental. Los juicios hace más de un mes, en abril, nosotros entrevistamos al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que está exiliado acá en Costa Rica, que era uno de las manos derechas de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en el Poder Judicial. Estamos hablando del doctor Rafael Solís, y en esta entrevista decía que todos los juicios fueron políticos, que no hubo intento de golpe de Estado, que no hubo un golpe de Estado como lo pregona la propaganda gubernamental. Lo que sabemos es que Ortega controla toda Nicaragua, y lo controla a la fuerza policial, y es lo que hemos visto. Hay fuerzas paramilitares, que también está documentado en informes
internacionales del GA. Y no creemos, él dijo que estas leyes obviamente son leyes represoras, y si lo está diciendo alguien que estaba en el seno de la represión y de la complicidad de la dictadura sandinista, entonces no vemos esa esperanza. Sin embargo, se está apelando a la comunidad internacional, se ha invocado a que los miembros de la Organización de Estados Americanos convoquen a una sesión especial para que se le aplique el artículo 20 de la Carta Magna, para que se busque de una forma de presionar al régimen de Managua. Lo que hemos visto en estos días es que la represión ha incrementado. Cristiana Chamorro, obviamente, ella lo dijo, el régimen de Ortega pretendía inhibirla, y con la acusación que ustedes tienen conocimiento que emitió la Fiscalía el 1 de junio, pues mencionaba de que la acusan por falsedades ideológicas. El régimen de Ortega está diciendo que los fondos de USAID que destina para varios países de escasos recursos, incluyendo a Nicaragua, son destinados para lavar dinero, o sea que el dinero, los impuestos de los estadounidenses son de lavar dinero. Eso es lo que ha dicho Estados Unidos. El régimen de Ortega, en la última comparecencia del dictador Ortega, también atacó al embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, y supuestamente lo acusaba de andar ofreciendo a un candidato para las próximas elecciones. Yo no creo que el régimen, porque son los que ellos controlan las leyes, hacen las leyes, en la Asamblea Nacional lo controlan ellos, 72 diputados, y lo que pueda venir del régimen de Ortega. Lo que se ha llamado también es a la unidad de estos partidos políticos, porque al final la ciudadanía ha demandado unidad. Lo hemos visto, hay 11 aspirantes a la presidencia, y hoy uno de los expertos en la política nacional llamaba que el partido que en este momento tiene la única casilla para que pueda competir contra Daniel Ortega es Ciudadanos por la Libertad, que le dieran y que retaran al régimen sandinista con la nominación de Cristiana Chamorro a la presidencia, porque todavía ya no ha sido juzgada. Pero el contexto está así. La oposición en estos momentos se ha pronunciado, como lo ha hecho la comunidad internacional. En estos días ayer partió el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Cuando él se pronuncia, y sin mencionar a Nicaragua, dijo que es importante retomar a las sendas de la democracia, el Estado de Derecho, y también abordar el tema de los derechos humanos. No mencionará a Nicaragua, pero también sí se refirió a los regímenes de Venezuela y Cuba con el respecto a las sanciones. Y posteriormente, en horas de la tarde, vimos un tuit de Anthony Blinken donde decía de que Ortega le tiene miedo a un proceso electoral con la participación de Cristiana Chamorro. Estados Unidos está al tanto, pero creo que es un gran desafío para los bloques opositores que se pongan de acuerdo. Hay un proceso de selección interna de los aspirantes Gerald, a la presidencia. Pero Gerald, él nos gana el tiempo, pero brevemente te quiero preguntar, es que ya 25 años son los que lleva el presidente Ortega al frente de Nicaragua, y de ganar estas elecciones sería la quinta vez que ocupa la presidencia. ¿Miedo a que le gane controlando todos los poderes del Estado, como tú lo señalas? Realmente, ¿cómo interpretas esto tú? Brevemente. Evidentemente hay un temor de Daniel Ortega y de Rosario Murillo al permitirle, porque cualquier ciudadano que represente a la oposición en unos comicios donde haya transparencia, donde haya vigilancia y donde se respete la voluntad popular, le puede ganar a Daniel Ortega. Las mismas bases del Frente Sandinista están inconformes con la política que ha implementado esta nueva dictadura que ha instaurado Daniel Ortega y sus allegados al círculo, porque también hay un tema de que hay mucha fuerza y también hay una incidencia de otros países como Cuba y Venezuela. Evidentemente hay un temor, y el temor también, lo que se puede ver es que se repita la historia de Nicaragua, donde la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro derrote al dictador Daniel Ortega en unas elecciones libres, justas y transparentes, y que por supuesto se respete la voluntad. Pero en este contexto no hay condiciones
para elecciones. Imagínate que ni los candidatos aspirantes a la presidencia pueden salir a hacer proselitismo político, porque hay asedio, hay persecución y en este momento la opositora Cristiana Chamorro pues también se encuentra esta casa por cárcel, podemos decirlo, sitiada la vivienda. Sí. Lamentablemente, vuelvo y repito, nos ganó el tiempo, pero quiero agradecerle a Gerald Chávez, periodista nicaragüense de Nicaragua actual, por acompañarnos y que se encuentra pues exiliado en Costa Rica precisamente por todo este panorama y escenario que se está viviendo en Nicaragua y que él lo ha retratado de manera muy clara y transparente. Volveremos a hablar en otra oportunidad, si te parece, Gerald, Por viendo a ver cómo supuesto. va avanzando esta situación que nos debe preocupar a todos, por supuesto, y países de la región que no quisiéramos para nada que situaciones como esas se repliquen en otros países. Muchísimas Por gracias. supuesto, ahí estaremos. También creo, solo breves segundos, creo que los países vecinos también tienen que ser coherentes. Ya Costa Rica se pronunció el día de ayer, esperamos que Panamá lo haga, El Salvador y bueno, de Honduras y Guatemala pues nos espera mucho. Linda tarde para ti, Gerald. Muchísimas gracias. Saludos. 4:33 minutos en Radio Panamá. Nos vamos a una breve pausa, pero al volver venimos con más temas. Usted no se vaya.